Bueno, pues continuamos con Romanos capítulo 1, ya estamos en el versículo 16 y por leer un poquito por dónde vamos a leer el 15-16 que dice Romanos 1, 15, 16. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Eso lo estuvimos desarrollando en la última sesión, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Hemos estado desglosando bastante el Evangelio, hoy también vamos a dar algunas pinceladas más sobre el Evangelio, y también el versículo 5 también lo vamos a leer para refrescar. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, ¿vale? Por amor a su nombre. Y subrayamos esta frase, hemos recibido el apostolado de la gracia para promover la obediencia a la fe, ¿vale? Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Digamos que ahí está un poco también el meollo de lo que estamos hablando y de donde nos vamos a parar en el versículo 16, ¿no? Hemos estado desarrollando, intentando explicar qué es el Evangelio desde el punto de vista bíblico, ¿vale? Y llegábamos a la conclusión de que el Evangelio es la palabra completa, escrita hasta ese momento, y yo diría también la palabra escrita posteriormente, pero como nos estamos centrando de qué era el Evangelio en ese momento que Pablo está escribiendo, en ese momento el Evangelio era, digamos que toda la escritura inspirada por Dios, ¿vale? Es decir, la Torá, los escritos, los profetas, ¿vale? Concluíamos en eso. Y nos hacemos entonces esta pregunta que viene al final del versículo 16, dice, para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, ¿vale? No sé si llegaremos a esa parte ¿cómo se dice?, descifrar quiénes son estos, ¿vale? El judío es más fácil descifrarlo, el griego es lo que vamos a ir descifrando, pero quizás sea un poquito más tarde. Me voy a centrar ahora mismo en la primera palabra del versículo 16, porque dice, porque no me avergüenzo, ¿vale? No me avergüenzo. Entonces, ¿de qué no se avergüenza? Del Evangelio, sí. Pero, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con esto de que no se avergüenza, ¿no? Hemos estado hablando de que el Evangelio nos habla de que el reino se está acercando, de que el reino viene, de que viene el rey Mesías a gobernar, que él va a gobernar con su constitución, digámoslo así, con su instrucción, que es su palabra, que es su Torá, ¿no? El Evangelio también me dice que esa palabra, esa instrucción, no soy capaz de cumplirla y que por lo tanto la estoy transgrediendo y que por eso debo morir. Pero el Evangelio también me está diciendo que viene alguien precisamente a liberarme de esa condena por haber infringido esa instrucción, esa ley, y ese alguien me libera, me da la vida porque Él muere por mí, y entonces con esta nueva vida que Él me da, me capacita para poder cumplir con esa instrucción. Todo eso digamos que es el Evangelio, ¿no? Entonces, ahora viene el apóstol Pablo y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, ¿a qué nos lleva esto a pensar, no? ¿Por qué diría que no se avergüenza? Pues nos acordamos, por ejemplo, de que el apóstol Pedro, en un momento determinado, que vamos a leer ahora, pues él se avergonzaba de, por ejemplo, comer con los gentiles. ¿Os acordáis? Vamos a refrescarlo. Gálatas 2, 4 y 5. Vamos a buscar. Gálatas 2, 4 y 5, porque no hay nada mejor que sea la propia palabra la que nos hable. Y así, pues la abrimos y ella nos habla. Gálatas 2, 4 y 5. Y dice, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, está hablando de los judaizantes, para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Y ahora saltamos al 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar.
porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión, a los judaizantes. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos, ¿no? Entonces, recordamos este episodio, ¿no? Y entonces, en cierto modo, el apóstol Pedro se estaba avergonzando, porque si estaban los judaizantes, ellos seguían una tradición que decía que no se podía, que un judío no podía comer con un gentil, ¿no? Eso lo dice el Talmud por el tema de comer ciertas cosas que están prohibidas, etcétera, etcétera, y entonces llegan a esa ley de hombre. Entonces Pedro se está retrayendo y se está escondiendo, ¿no? Entonces es un ejemplo que nos muestra de que había cierto momento en que eso ocurre, ¿no? Entonces el apóstol Pablo es todo lo contrario, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Vamos a ir indagando un poquito más. Salmo 119, 44 al 47. Que fijaros que ahora no estamos hablando en el Antiguo Testamento, vamos a ver perdón, no estamos hablando en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo, ¿no? Entonces, Salmo 119, 44 al 47, y dice así: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, ¿vale? Subrayo esta frase, que guardando la ley, dice el salmista, andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y ahora dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Hemos dicho que el Evangelio es la palabra de Dios, es la instrucción de Dios. Aquí está hablando de la palabra mandamiento, que es la instrucción de Dios. Entonces vemos como casa, y aquí el salmista está diciendo: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, ¿no? Entonces, esa palabra es la misma que está diciendo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y luego también el Señor, también en Mateo 10, 32 y 33, también dice algo sobre esto, sobre avergonzarse o no avergonzarse, ¿no? Mateo 10, 32 y 33. Que dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fijaros lo drástico que es el Señor, ¿no?, cuando dice estas palabras, ¿no? Entonces nos lleva a que tenemos que ser cuidadosos, y de que ese evangelio que nosotros hemos conocido, nosotros tenemos que manifestarlo a las personas que tenemos cercanas. No tenemos que mostrar ningún signo de vergüenza, ni tenemos que dejarnos intimidar por ciertas cosas, ¿no? Porque aquí el Señor lo dice muy claro: quien me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿no? El Señor también se va a avergonzar de nosotros. Y ahora pues que el Señor nos ha mostrado que hay ciertos alimentos que no son alimentos y que por lo tanto no tenemos que comer. Cuando comemos en sociedad, ahí nos delatamos un poco, ¿no? Delatar es una forma de hablar, ¿no? Pero se nos descubre, ¿no? Y da pie, ¿no?, a que podamos conversar, a que nos pregunten: bueno, es que tú no comes cerdo, no comes marisco, ¿tú qué eres musulmán, eres judío? No sé, ni soy musulmán ni soy judío, ¿tú qué eres? Entonces ya le explica, ¿no? Es una manera también de testificar, ¿no? Así que, importante y contundente, el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y ahora va a argumentar, porque dice: oye, que no me avergüenzo del Evangelio, porque además dice: y es poder, ¿vale? Poder. ¿Un poder qué es? Es algo que tiene fuerza, algo que empuja, que tiene impulso, ¿vale? Y podemos hablar muchas clases de poder. Hay poderes buenos, hay poderes malos, ¿vale?
pero es algo que, digamos así, como que ejerce un impulso, ¿no? Una fuerza, ¿no? Dice que no se avergüenza del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a los que creen, ¿no? Entonces, vamos a ver esta palabra poder, que ya muchos o todos la conocemos porque ya es algo que ya se ha ido repitiendo, y es la palabra en griego dynamis, ¿vale? Digo dy porque es como una I francesa, dynamis. Y esta palabra dynamis, dicho así más coloquialmente, nos recuerda a una palabra que utilizamos en el castellano, que es la palabra dinamita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mirándolo en el Strong, es la palabra G1411, explica así lo que es la palabra dynamis del griego. Habla fuerza, dice fuerza literalmente o figurativamente, dice específicamente es un poder milagroso, que me llama mucho la atención esta definición, en el caso de dynamis, en el contexto que está hablando, dice específicamente poder milagroso, por lo general, por implicación, un milagro en sí mismo. Eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencia y potestad, ¿vale? Todo eso implica la palabra dynamis, ¿vale? Entonces, viéndonos en este contexto, cuando dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, entonces ese poder de Dios tiene esa facilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Primero que es dynamis, que es un poder que estalla, ¿vale? Vamos a decirlo así, ¿no? Y además es un poder milagroso que estalla. Y al punto de que ese poder milagroso es que cambia un corazón de piedra en un corazón de carne. Eso es donde se ha visto, ¿no? Cuando habré visto alguna vez la televisión, cuando le ponen una carga de dinamita fuerte en un edificio para derribarlo, le ponen el ciertos puntos y ¿qué vemos? El edificio se derrumba, sale una nube de polvo impresionante y luego vemos un montón de escombros y se acabó. Pero eso de que salga un corazón de ahí, eso no puede ser. Por eso la palabra, el Evangelio es poder de Dios en el sentido de es un poder milagroso. Y esto me llevaba a pensar, cuando acabo de decir que el Evangelio es un poder que cambia el corazón de piedra en un corazón de carne, a Jeremías 23, 29 al 31, que es como si fuera una versión de este versículo de Romanos 1:16 en el Antiguo Testamento. Jeremías 23, 29 al 31. Y vemos como la palabra cuadra y casa entre ella misma, ¿no? Jeremías 23, del 29 al 31. ¿No es mi palabra como fuego, declara Yahvé, y como martillo que despedaza la roca? ¿Vale? Lo vuelvo a leer. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que despedaza la roca? Por tanto, he aquí, estoy contra los profetas, declara Yahvé, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí, estoy contra los profetas, declara Yahvé, que usan sus lenguas y dicen el Señor declara, ¿no? Entonces, aquí está achacando el profeta Jeremías, ¿no? Que había muchos profetas que decían que traían palabra de Dios y que ellos venían a decir, pero eran profetas falsos, que lo que venían a traer era una revelación falsa como para que iban a estar muy bien, ¿no? Y entonces el Señor está achacando y dice, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Entonces es lo mismo que este dynamis del Evangelio que quebranta una piedra, ¿vale? Entonces, hay otro versículo, lo voy a leer yo, no lo busqué para no entretenernos tanto, Salmo 19:7, que dice, la ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio el sencillo. La palabra convierte, en el hebreo es shuv, y de la palabra shuv viene la palabra teshuva, ¿vale? Que teshuva habla de la conversión, habla de ese giro, ¿no? Que de ir de espaldas a Dios y de girarse y volver a Dios, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a conectar lo que dice el Evangelio es poder de Dios para salvación, está diciendo, y aquí vemos que la ley de Yahvé, el Evangelio de Dios, que convierte el alma. Y ya ha dicho el apóstol Pablo que es poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces, importante
esto que conecta y que casa lo que dice el apóstol Pablo con lo que dice la palabra, ¿no? La palabra escrita, ¿no? La Torá. Y también hemos dicho que el dinamis es como un poder explosivo, ¿verdad? Y me recuerda pues al milagro de la vida. Hace dos sesiones, Luis dijo en el estudio de Génesis que cuando un óvulo, cuando un espermatozoide alcanza un óvulo y se produce la vida, dice los científicos que en ese momento se produce una chispa de luz, un impacto, ¿vale? Entonces se está produciendo una energía, se está produciendo un poder, ¿vale? Pues cuando el Evangelio quebranta ese corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne, no está haciendo otra cosa que producir una vida nueva, ¿vale? Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para crear una vida nueva, ¿no? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y es precioso porque estamos diciendo y estamos insistiendo, y requete insistiendo, porque lo veo totalmente necesario, que el Evangelio es el Evangelio integral. La palabra escrita, y insisto, la palabra escrita, porque precisamente Yeshua vino a poner en orden todo esto, y cuando el Señor hablaba con los fariseos y con los religiosos de su época, precisamente lo que el Señor estaba diciendo, oye, que esto os lo estáis inventando, es que esto no está en ninguna parte, por ejemplo, lo del ritual de lavarse las manos y todo eso que ya recordamos, ¿no? Y así muchas otras situaciones y muchas otras cuestiones. El Señor vino a decir, oye, que el Evangelio integral, que ni le quites ni que le pongas, porque si no lo desvirtúa, y si estamos desvirtuando el Evangelio, estamos desvirtuando la palabra de Dios, ya no tiene poder, ¿vale? Y poniendo otra vez el símil de la vida, del milagro de la vida, precisamente hoy hay mucha crisis también de fertilidad. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque, por ejemplo, con la alimentación que hay y todo ese tipo de cosas, está desvirtuando mucho los espermatozoides de los hombres, ¿no? Entonces, eso también está dentro del plan, que eso ya es otro tema, pero precisamente para quitar fertilidad, ¿no? Entonces, pues algo parecido es lo que ocurre con la palabra. Si la palabra está desvirtuada, estás dándole otras raciones, digámoslo así, otros ingredientes que son nocivos para la vida, pues ese evangelio, esa comida, está siendo desvirtuada, y por lo tanto ese evangelio no llegaría a ninguna parte, ¿vale? Muy bien. Hay otro pasaje que también quiero que consideremos, y permitírmelo, de volver a insistir, ¿no?, en lo que nos está diciendo la palabra en cuanto al evangelio y en cuanto al poder para salvar, ¿vale? Y nos vamos ya ahora a 2 de Timoteo 3, 14, en adelante. 2 de Timoteo 3, 14, hasta, termina el 3 y empieza el 4 hasta el versículo 5. Dice así. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, ¿vale?, que era un hijo espiritual de él. Timoteo está en la iglesia de Éfeso, ¿vale? Eso también es interesante que lo tengamos en cuenta. Dice, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, ¿vale? Subraya la palabra sagradas escrituras y subraya la palabra salvación. Mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio
en todas las cosas sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Vale? ¿El qué? Se ha equivocado mucho, exactamente. Ahí está. Pues vemos como el apóstol Pablo le está aplicando aquí a Timoteo lo que es el evangelio y lo que es el poder del evangelio, ¿no? Entonces, hay varias cositas que vamos a ir destacando, ¿no? Bueno, está diciendo que desde la niñez, ¿no? Ha sabido las escrituras, la aprendiste, ya sabemos que su abuela Loida, su madre Eunice, ya le explicaban, ¿no? Y le enseñaban las escrituras, ¿no? Y además, y está diciendo, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, ¿no? O Yeshua el Mesías, ¿no? Entonces, dice las Sagradas Escrituras, que sabemos que son las que están escritas, ¿vale? La Torá, los escritos, los profetas, y dice que te pueden hacer sabio para la salvación. Hemos leído en Salmo 19:7 que decía que la ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Pues esto que está diciendo aquí, en este versículo 3:15, es lo que está diciendo Salmo 19:7. Porque está diciendo sabio para la salvación. Y aquí está diciendo es perfecta para la conversión del alma, y es el testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿vale? Esas son las palabras que está diciendo aquí el apóstol Pablo, y vemos esta conexión, ¿no? Que si las escrituras, y subrayo la palabra escritura, nadie puede ser salvo, ni nadie puede ser sabio para alcanzar la salvación. Ahora, las escrituras me llevan a alguien, ¿vale? Que lo dice aquí el apóstol Pablo muy clarito, que lleva a la salvación, que es mediante la fe en Yeshua, el Mesías, ¿vale? De Cristo Jesús, ¿vale? Y dice que es por la fe. La fe, sabemos que es la palabra pistis en griego, emuná en hebreo, y que también traducimos la fe por fidelidad, ¿vale? Entonces, que es dice, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fidelidad en Cristo Jesús, ¿vale? ¿La fidelidad a qué? A la palabra. ¿Quién te da esa fidelidad? ¿Quién te da el poder para ser fiel? Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos todo conectado, ¿no? El libertador, que es Cristo, el Salvador, que es Cristo, nos da esa posibilidad porque nos ha puesto una vida en nosotros que es nueva, y por esa vida, por su Espíritu, podemos seguir adelante. Entonces dice, versículo 16, que toda la Escritura, y volvemos a subrayar la palabra toda Escritura, porque era lo que estaba escrito, porque había otra ley oral que era lo que los hombres habían añadido. Entonces toda Escritura es inspirada por Dios, y entonces por lo tanto es útil para enseñar, para redarguir, o aquí dice para reprender, para corregir y para instruir en justicia, ¿no? Es decir, que esta Escritura es la que nos ayuda precisamente a llevar el camino, la que nos dice que cuando nos hemos desviado tenemos que volver, y nos dice en qué punto tenemos que volver, y nos dice cómo seguir rectamente, ¿no? Instruir en justicia, ¿no? Si buscamos en qué consiste la justicia, Katy insiste mucho en este versículo, y a mí ya se me ha quedado tanto escucharla, que es Deuteronomio 6:25, que precisamente que es, guardando sus mandamientos, haremos justicia, es lo que dice esta palabra, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos la instrucción, estamos guardando justicia, estamos haciendo justicia, ¿no? Pero solo lo podemos hacer por el Espíritu de Dios que ha puesto dentro de nosotros. Por lo tanto, es necesario esa regeneración, ¿no? Y ahora, esta Escritura tiene una misión, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, ¿no? Este Evangelio, ¿vale? Si lo decimos así, este Evangelio nos ayuda, nos hace que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto, ¿qué significa? Maduro. La palabra hebrea es tamim, ¿vale? Que nos habla de madurez, ¿vale? Y nos equipa para toda buena obra. Luego esta palabra nos está marcando dónde están las buenas obras. Que no es algo que tú digas, bueno, pues yo creo que esto está bien, lo voy a hacer. Y yo creo que esto está bien, lo voy a hacer. Yo siento del Espíritu, lo voy a hacer. No te tienes que estar elucubrando a ver en qué consiste, sino simplemente buscar la palabra. En la palabra te marca dónde está la instrucción y dónde está la... Hello. Hola.
Muy buena. Pues el Evangelio te va marcando dónde tenemos que marchar, dónde tenemos que ir y cómo tenemos que andar, ¿vale? Entonces, por eso es imprescindible de que conozcamos la palabra, ¿vale? Porque si no conocemos la palabra, ¿cómo nos va a enseñar cuando tenga que redarguirnos, cuando tenga que decirnos, oye, que por aquí no, que es por el otro lado, y cuando nos tenga que decir, tienes que volver por aquí, y cuando nos tenga que decir, este es el camino, ¿vale? Entonces, tenemos que conocer bien la palabra, tenemos que conocer bien el Evangelio, ¿vale? Y ella es la que nos libera, ¿vale? A través de la obra del Señor, ella es la que nos libera y por lo tanto nos ayuda a cumplir con la buena obra. Luego quiere decir que eso es el poder de Dios, ¿vale? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿vale? Y esta última parte de este pasajito, ya en el capítulo 4, vemos muchas cosas muy interesantes, ¿no? Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, ¿vale? Está diciendo, predica la palabra, insiste, a tiempo y fuera de tiempo. Y ahora está diciendo lo mismo que dice el 3.15. Toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y estudiar en tu justicia. Porque está diciendo lo mismo, dice, y insiste, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. O sea, está diciendo lo mismo. Lo que la palabra te dice, eso tienes tú que hacer, ¿no? 4.3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Aquella enseñanza que está en la palabra. ¿Qué es lo que la palabra dice? Sin añadidos, sin quitar, ¿vale? Eso es la sana doctrina. Pues dice que vendrán tiempos que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, es decir, que queremos escuchar cosas nuevas, queremos escuchar muchas cosas, ¿no? Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hoy día tenemos maestros aquí a punta pala, a golpe de clic, ¿vale? Entonces, este dice esto me gusta, ¿vale? Este dice esta barbaridad, pero coincide con lo que yo pienso y creo. Pues entonces con este me quedo, ¿no? Entonces, habrá muchos falsos maestros, ¿no? Y fíjate lo que dice el 4.4, y apartarán sus oídos de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad, ¿vale? Entonces, palabra y Jesucristo van de la mano, ¿no? Y entonces dice, se apartarán y se volverán a mitos. ¿Los mitos son la palabra de Dios? No, ¿vale? Entonces, cuidado con esto porque puede venir personas que nos digan, oye, es que lo que tú estás creyendo, lo que tú estás diciendo, eso es un mito. No, esto está en la palabra. Si está en la palabra, no es un mito, ¿vale? Entonces, subrayo esta idea, ¿no? Y se volverán a mitos. Y ahora, por contrapartida, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, versículo 5, 4, 5, pero tú, sé sobrio, ¿vale? Que no te dejes turbar, que tenga la mente muy clara. Sé sobrio en todas las cosas, porque te van a intentar liar, ¿vale? Te van a intentar engatusar. Así que sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Haz trabajo de evangelista que es, pues, que lleven la palabra a todas las personas que puedan escucharla, ¿vale? Que ya lo está diciendo en el 4.2, cuando dice predica la palabra, ¿no? La palabra que ya sabemos, la que está escrita. Obra de evangelista, es decir, divulga esa palabra, el evangelio integral, todo lo que viene en la palabra de Dios, ¿no? Así que Timoteo, como he dicho antes, está en la iglesia de Éfeso, está instruyendo a los hermanos allí y hay que tener mucho cuidado porque había muchos falsos maestros y si leemos de corrido, que se puede hacer y nos ayuda mucho a la visión, leer de corrido Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito nos ayuda a ver la panorámica que había por aquello entonces ya unas décadas más posteriores, en el año 60 y tanto de nuestra era ya, por dónde se iban moviendo los hilos, ¿no? de lo que iban creyendo algunos y tal, ¿no? Entonces está hablando de esa falsa doctrina, de esas falsas enseñanzas que se iban metiendo, en el caso de Timoteo, en la iglesia de Éfeso y en el caso de Tito en la iglesia de Creta, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Y es bueno que exploremos esto, ¿no? Y ya casi que voy a terminar, puesto que son las 9 y como habíamos dicho, tiempo de coloquio a las 9, tiempo de coloquio a las 9. No me voy a meter más nada. Pero sí comentar eso, ¿no? Que es importante
que conozcamos bien la palabra, que conozcamos bien el Evangelio, de principio a final. Por eso tenemos que leerlo. Por eso es aconsejable, hay planes de lectura que te leen la Biblia en un año, hay planes de lectura que a lo mejor van un poquito más lento y te lo leen en 2 o en 4. Hay planes de lectura que se enfocan en una parte de la Biblia, por ejemplo, lo que es la Torá o los escritos de Moisés. Entonces, tenemos que hacernos nosotros un programa para leerla, para estudiarla, para meditarla, ¿vale? Para que se asiente dentro de nosotros. Porque si no, ¿cómo vamos a explicar? ¿Cómo vamos a enseñar, ¿no? Y dedicar tiempo a esto, ¿no? Así que no me voy a meter en quiénes son los judíos y quiénes son los griegos, porque eso tiene para mucho y lo vamos a dejar para otro día. La verdad es que he descubierto cosas muy interesantes, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión y así nos ponemos los dientes largos. Pero por mi parte ya está, ¿no? Simplemente insistir en esto, ¿no? Como el 1.16 de Romanos lo tenemos muy pegado y lo tenemos muy arraigado, creo que lo podemos decir de memoria. Y eso nos ayuda, habiéndolo estudiado ahora, pues ver un poco lo que nos está diciendo el texto. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego, ¿no? Entonces, pues ya tenemos una perspectiva un poquito más clara de a qué se está refiriendo cuando dice no me avergüenzo. Hemos visto qué ocurrió con el apóstol Pedro, que a veces sí y otros igual, que es poder. Hemos visto lo que quiere decir poder, dynamis, ¿verdad? Y hemos visto ese poder que tiene para traer vida y para alcanzar salvación, ¿no? Y lo hemos hecho, lo hemos puesto en sincronía y en sintonización con lo que es la palabra escrita, lo que estaba escrito hasta entonces, hasta el tiempo del apóstol Pablo. Y entonces, pues, ahí tenemos un compendio y ya nos quedaría por desmenuzar al judío primeramente y al griego. ¿Quiénes son esos griegos? ¿Quiénes son esos judíos?